comenzamos un espacio donde aprendemos a creer para crear. Esto es Sálvese quien crea. Bienvenidos a Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear, y estamos muy contentos de volver una vez más a estar con ustedes en este programa radial de 1 hora, todos los viernes 7 de la noche, aquí por Latitud 316, y nos sentimos muy contentos porque tuvimos que dejar de producir hace un ratito. No sé si usted lo notó, que hemos estado programando programas pregrabados o previamente grabados, programas que ya nosotros habíamos compartido con ustedes anteriormente, y hemos estado trabajando muy fuerte en nuevos temas, trabajando en nuevas cositas para ustedes en el programa, y otras cositas que se vienen también, tanto para los podcasts como para los videos y demás material que nosotros generamos en redes sociales. También unos talleres nuevos que vienen, que en su momento les vamos a contar, que vamos también a empezar a dar talleres virtuales y talleres presenciales. Entonces vienen muchas cosas muy buenas, vienen cosas que el Señor nos ha puesto en el corazón que desarrollemos, y no podíamos hacerlo si teníamos tanta cosa encima, ¿verdad? Entonces teníamos que salir primero de las cosas urgentes, y ya ahora estamos ya balanceando un poquito más la carga, y gracias al Señor volvemos una vez más con un tema muy interesante el día de hoy, que es parte de una seguidilla de temas que vamos a tener, que son bastantitos, pero vamos a estar trabajando en enseñanzas de Jesús, que eso lo vamos a hablar en un ratito, y vamos a estar trabajando en varios temas muy importantes que a nuestro parecer el Señor nos ha puesto en nuestro corazón para poder ser mejores todos los días y seguir creciendo tanto espiritualmente como personalmente. Pero como es una costumbre en nuestro programa, no podemos comenzar si no le recuerdo a usted que tenemos presencia en todas las redes sociales, principalmente en Instagram, Facebook y TikTok. Ahí estamos por ahí en redes sociales. También tenemos nuestro canal de YouTube, por si usted no lo conoce, y también tenemos nuestros podcasts, que es parte de lo que nosotros hemos estado trabajando. Últimamente hemos estado acomodando un poquito más en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás reproductores de podcast. En todos estos usted nos puede encontrar como Sálvese quien crea. Usted va a Instagram, va a Facebook, va a TikTok, va a YouTube, va a Spotify, a Apple Podcast, a donde usted quiera, y usted pone ahí Sálvese quien crea, y ahí nos va a encontrar. Otra cosa muy importante también es nuestro número de WhatsApp. Nosotros tenemos un WhatsApp donde usted puede comunicarse directamente con nosotros sin ningún miedo. Ese número lo manejamos nosotros, es el 6127-8363. Aquí dentro de Costa Rica, y si usted está fuera de Costa Rica tiene que agregarle el código más 506 y el número de teléfono, que es 6127-8363. Repito, 6127-8363. Por favor, póngase en contacto con nosotros, cuéntenos cómo le parece el programa, si aprendió, si no aprendió, si tiene dudas. Eso es muy importante. Si usted tiene preguntas con respecto a la Biblia, con respecto a su estudio bíblico, puede enviarlas ahí. Con mucho gusto en un programa las podemos atender, para que usted ya deje de tener esa duda y pueda crecer también espiritualmente, como lo hablamos. Y también tenemos otro acceso, otra herramienta para que usted conozca un poquito más de nosotros, que es nuestro sitio de internet, nuestro website, que es www.salvesequiencrea.org. Ahí también va a encontrar material, va a encontrar tanto los programas de radio como los podcasts en un solo lugar, por si usted no quiere o no usa las aplicaciones por separado. Usted puede ir ahí va a encontrar los programas de radio. Este programa va a estar ahí inmediatamente cuando terminemos, a las 8 de la noche, se sube el programa para que usted tenga acceso a él. De igual forma están los podcasts, ahí están los videos. Bueno, ahí trabajamos bastante para tener material. También estamos trabajando en postear blogs y postear otro material ahí escrito, para que usted también pueda crecer, como decía ahora, espiritualmente y personalmente. Pero bueno,
Vamos directo entonces al tema. Como les decía, vamos a comenzar una serie muy interesante, una serie muy bonita sobre las enseñanzas de Jesús, y vamos a estar trabajando a lo largo de varios programas. Son varios y yo creo que son bastantes programas que vamos a estar hablando de lo que el Señor nos enseñó. Al menos son varias enseñanzas, no le voy a decir cuántas, pero son varias enseñanzas que el Señor nos dejó para nuestra vida en la tierra. Y para el día de hoy, para el programa del día de hoy, vamos a estar trabajando, para si usted toma nota, yo creo que ya usted está listo, ya usted sabe cuál es la dinámica de nuestro programa. Hoy vamos a estar trabajando en el capítulo 22 del Evangelio según Mateo. Entonces vamos a trabajar en un versículo que viene ahí muy importante. Es una porción, no es un versículo, es una porción muy importante que ya les voy a explicar. Pero antes de arrancar el programa, yo quisiera hacer un poquito hacerle un resumen más o menos de qué vamos a trabajar hoy. Y hay varias cosas que tenemos que entender del capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, que incluye todo lo que el Señor dice. El tema del día de hoy se llama el mandamiento más importante, y vamos a estarlo basando en Mateo 22 versículos 34 al 40. Pero para poder entenderlo tenemos que entender varias cosas de este capítulo. Número uno, el Señor viene hablando de varias cosas durante todo este capítulo. Primero, el Señor habla sobre la parábola de la fiesta de las bodas en Mateo 22 del 1 al 14, donde el Señor comparte una historia acerca de un rey que organiza una boda para su hijo. No vamos a entrar en mucho detalle ahorita. La segunda cosa que el Señor habla es el tributo al César en Mateo 22, 15, 22, donde los fariseos tratan de atrapar a Jesús, ¿verdad?, con una pregunta sobre pagar impuestos al César. Entonces ahí es donde viene la muy célebre frase del Señor que dice: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Viene luego una pregunta que le hacen sobre la resurrección en Mateo 22, capítulos 23 al 33, donde los saduceos le preguntan sobre la resurrección y también le hacen una pregunta sobre el matrimonio en el cielo, que el Señor le responde. Luego viene la parte que nosotros vamos a trabajar hoy, que es Mateo 22, 34 al 40, que es donde el Señor resume en 2 mandamientos cuál es el mandamiento más importante. Entonces aquí no les voy a dar mucha cosa porque vamos a hablarlo a partir del siguiente bloque. Y termina el capítulo con la pregunta sobre el Mesías que le hacen al Señor en los versículos 41 al 46, donde el Señor le pregunta a los fariseos sobre el Mesías y su relación con David. Entonces, para cerrar este bloque, vamos a leer el versículo. Vamos a hacer algo, no lo vamos a leer. Vamos a ir a una pausa y cuando volvamos en el siguiente bloque vamos a leer entonces, para entrar ya en materia, vamos a leer los versículos para empezar a trabajar en esta enseñanza que nos da el Señor en esta porción de la Biblia. Entonces vaya por lápiz, vaya por papel, vaya por su vaso de agua, como siempre decimos, ¿verdad? Vaya por su agua dulce, lo que sea que usted tome ahí para el programa, porque ya empezamos a partir de ya. Vamos a ir a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar a Citizen Way con una canción que se llama, ya le digo que se me perdió aquí el papel donde lo tengo apuntado, qué vergüenza. Se llama Fight My Fight For Me, de Citizen Way. Vamos a escucharlos y ya volvemos. ¿Cómo están? Rockeros, soy Willy Bass y quiero invitarlos a que escuche este y todos los sábados a partir de las 7 de la noche su programa Roca Viva, aquí por Latitud 316. Recuerden, no se lo puede perder, todos los sábados a las 7 de la noche por Latitud 316, su programa Roca Viva. Nos escuchamos. Sálvese quien crea. Volvemos a su espacio, Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y si usted se viene conectando, le cuento que venimos trabajando en un tema que le hemos puesto el mandamiento más importante, y forma parte de una seguidilla, de un tema especial que vamos a estar manejando durante varios programas relacionadas a las enseñanzas de Jesús. Entonces vamos a estar trabajando varias enseñanzas de Jesús y hoy vamos a comenzar con la primera, y estamos trabajando en el capítulo 22 de Mateo, pero nos estamos centrando en los versículos del 34 al 40, los cuales quedaron de tarea. Nos quedaron pendientes del bloque anterior, que no nos dio tiempo leerlo, pero ahora sí vamos a leerlo para poder arrancar nuestro programa. En este primer bloque de lo que vamos a trabajar hoy,
vamos a estar dando un poquito de contexto, vamos a estar entendiendo el por qué pasaron las cosas y el por qué el Señor dijo esto, para poder entender cuál es la enseñanza para nosotros el día de hoy. Entonces vamos a leer todos los versículos del 34 al 40 del capítulo 22, que dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, o sea, se reunieron todos. Verso 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, ojo aquí, le preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Verso 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Depende toda la ley y los profetas. Centrémonos un poquito en los versículos 37 y 39. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy estamos trabajando y el tema de lo que vamos a trabajar hoy es, el nombre del tema es el mandamiento más importante. Si usted nota aquí el Señor nos está diciendo cuál es el primer mandamiento y el grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego le junta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender, ahorita que vamos a poner todos los fundamentos y el contexto de todo esto, que el amor es el fundamento, es la parte más principal de nosotros como cristianos y de la fe que tenemos, de la fe cristiana. Tenemos que comprender que el amor es lo más importante, y todo el sacrificio que el Señor hizo fue por amor. Eso tenemos que tenerlo muy muy claro y tenemos que entenderlo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Resumió la ley y los profetas en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, para poder entenderlo, vamos a ir desgranándolo un poquito, principalmente los versículos del 37 al 39. Hay contextos que nosotros tenemos que tener claros para poder entender todo esto. Primero, hay un contexto político. Tenemos que entender, o tenemos que saber, porque tal vez mucha gente no lo sabe. En el tiempo de Jesucristo, Palestina estaba bajo un control muy fuerte del Imperio Romano. ¿Qué era lo que pasaba? Que los romanos hasta cierto punto permitían, por decirlo así, cierta autonomía local. Le permitían a la gente hacer ciertas cosas, pero mantenían un control muy severo sobre los temas de religión, ¿verdad? Entonces ellos lo que hacían era que ponían gobernadores, por ejemplo, como Poncio Pilato, y ahí lo que hacían era controlar toda la parte de religión. Ahora, la ocupación romana, todo como Roma caía sobre la gente, ¿verdad? Eso generaba demasiada tensión y la gente estaba bastante molesta. Eso generaba mucho descontento, si podríamos decirlo así, ¿verdad? Entre todos los judíos, que en ese momento, en este periodo, lo que estaban esperando era un Mesías, era alguien que llegara a liberarlos, ¿verdad? Y lo que ellos querían también principalmente era la restauración de un reino como tal de ellos, ¿verdad? Un reino independiente, tal vez podríamos decirlo, ¿verdad? Entonces, en contexto político tenemos que entender que esa dominación romana que tenían generaba demasiada tensión y demasiado problema entre los mismos judíos. Ahora, había otra cosa que el Imperio Romano hacía, y era que le metía tributos, ¿verdad? Unos tributos muy excesivos. Los judíos tenían que pagar impuestos a Roma, ¿verdad? Y eso lo que hacía era que generaba ese resentimiento, ese odio hacia el Imperio Romano de parte de los judíos también. Entonces, este contexto, ¿verdad?, de ocupación y cómo los sitiaban y los tributos y todas estas cuestiones influye en esas expectativas mesiánicas que tienen los judíos, ¿verdad? Entonces, porque ellos estaban esperando un Mesías que los liberara de todas esas cosas. Ahora, también hay otro contexto que es un contexto religioso que debemos aprender, y es que en el tiempo de Jesucristo habían varias sectas, podríamos decirle también grupos, ¿verdad?, diferentes, que interpretaban la ley y tenían expectativas mesiánicas, y esto incluía fariseos, saduceos, esenios y celotes. ¿Quiénes eran los fariseos? Era un grupo, yo creo que esto ya lo habíamos visto en un programa anterior,
Pero los fariseos era un grupo que enfatizaba la observancia, por decirlo así. Ellos lo que hacían era que se centraban en que la gente cumpliera la ley y las tradiciones que venían de forma oral en el pueblo judío. Habían otros que se llamaban saduceos, que era un grupo ya digamos como de alta alcurnia, ¿verdad? De los altos, era muy conservador y lo que hacía era que controlaba el templo de Jerusalén. Ellos no creían en resurrección ni en los ángeles. Había otro movimiento que se llamaban los esenios, que lo que hacía era que se aislaban, vivían aparte y ellos se dedicaban a purezas rituales. Y los celotes, que era un grupo revolucionario que lo que hacía era armarse un movimiento armado en contra de Roma. Entonces, conociendo esto, ya sabemos cuál es el contexto religioso en el que está el Señor, donde los mismos fariseos eran los que estaban encima de la ley. Y esto es importante entenderlo, quiénes son los fariseos, porque si nosotros leemos otra vez el texto introductorio, que es en el versículo 34, vea lo que dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, un fariseo, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Entonces vea que el fariseo le pregunta porque en su posición, en su grupo, lo que hacían era que se enfocaban en el cumplimiento de la ley. Por eso es que llegan a tentarle, para ver qué tanto Jesucristo cumplía la ley. Eso es muy importante de saber y de entender para, por decirlo así, saber de quién viene la pregunta, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que entender es que el templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía. Entonces, todas las prácticas de sacrificio, las festividades religiosas, todas esas cosas se hacían ahí, y los sacerdotes saduceos ejercían una gran influencia en ese lugar. Y en el caso del contexto social, habían demasiadas desigualdades económicas, una brecha grandísima entre ricos y pobres, ¿verdad? Los campesinos vivían en extrema pobreza, se buscaba mucho la pureza ritual, las leyes de pureza eran muy importantes en ese momento. Por eso es que a Jesucristo lo presionaban tanto con eso. Inclusive, acuérdese, ahorita me acabo de acordar sobre una pregunta que le hacen al Señor sobre qué contamina al hombre, ¿verdad? Porque ellos estaban tan enfocados en cómo lavarse y cómo lavar la comida y todas las cuestiones, y lo presionan por ahí, que qué era lo que contamina al hombre, que es cuando el Señor se vuelve y les dice que ellos se preocupan mucho por la limpieza externa, pero no la interna, y lo que contamina al hombre es no lo que entra, sino lo que sale. No sé si usted recuerda ese episodio en la Biblia. Pero ellos estaban muy enfocados en la pureza ritual también, y tenían muchas, como decíamos ahora, tenían mucha expectativa mesiánica. Ellos estaban esperando un Mesías que lo librara. Entonces, bajo ese contexto social, imagínense que el Señor viene entonces en un contexto político de dominación romana, de tensión, de control, en un contexto religioso donde hay un montón de grupos religiosos, ¿verdad? Que cada quien interpreta la ley como él quiere, donde en un solo lugar era donde se hacía todo, la limpieza, las purificaciones, los sacrificios, solo en un solo lugar, que era el templo de Jerusalén. Y aparte de ahí, todo el contexto social que tiene, de desigualdad económica, de buscar la pureza y de esa esperanza mesiánica, ahí es donde Jesucristo está localizado, y aquí es donde viene lo que el Señor habla. Entonces, si nosotros lo vemos como una situación inmediata, por decirlo así, en Mateo 22, número 1, Jesús está en Jerusalén, ¿verdad? Y está unos días antes de la crucifixión. Ahora, imagínese la presión que él tiene, la tensión que él tiene. Ya él había hecho la entrada triunfal en la ciudad, no sé si usted recuerda eso, ya él había pasado por ahí, había purificado el templo, por eso fue que hablamos del templo de Jerusalén anteriormente. Y estas acciones que el Señor había hecho, todas estas cosas, lo que estaban haciendo era aumentando, por decirlo así, la hostilidad de las autoridades religiosas de su momento, ¿verdad? No les gustaba lo que Jesucristo estaba haciendo. Y empieza un debate con las autoridades religiosas. ¿Qué era lo que hacía Jesucristo? Debatir con los fariseos, con los saduceos y todos estos, ¿verdad? Que lo que hacían era tratar de atraparlo, tratar de mover la cosa para que Jesucristo se equivocara, ¿verdad? O buscar una razón para desacreditarlo o para arrestarlo. Entonces, la pregunta sobre el gran mandamiento es una parte de estos intentos que ellos tienen. ¿Cuál es la pregunta que le hacen? El fariseo, que es experto en ley, viene y le pregunta a Jesucristo cuál es el mandamiento más grande de la ley. Ahora, esto es, mis queridos hermanos, un debate teológico bravo,
¿verdad? Porque estamos hablando que son maestros de la ley contra Jesucristo, pero no era nada más el hecho de tener un debate teológico, sino era el intento, como decíamos ahora, de desacreditar a Jesús y ponerlo en una situación muy compleja, muy difícil. Y aquí es donde el Señor le responde, y el Señor sabe qué es lo que hace, le cita la Shema. Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero la Shema se encuentra en Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y aparte de esto, ¿verdad? Él usa esto que es el centro de la fe judía, ¿verdad? Entonces se lo recita. Y luego le añade también el segundo mandamiento en Levítico 19:18, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vea cómo el Señor se vuelve y le dice, ¿quiere una pregunta teológica? Se la devuelvo teológica también. Ahora, ¿qué significa esto que el Señor les está diciendo? Número uno, Él está unificando la ley, por decirlo así. Entonces, Él cita 2 mandamientos y unifica la ley en torno a lo que hemos estado hablando, al amor de Dios, el amor hacia el prójimo también. Él lo enfoca, pero Jesucristo, el enfoque de Él es el amor de Dios y el amor al prójimo no se pueden separar. Uno lleva al otro. Eso es prácticamente la respuesta del Señor. Entonces, más allá de una respuesta sobre la regla, ¿verdad? Destacando la importancia de nada más la intención, el Señor lo que hace es meterle corazón a eso, meterle el amor a este cumplimiento de la ley. Otra cosa que el Señor hace a la hora de responder es un amor radical, es dejar en claro en ellos de que el amor de Dios es completamente radical porque exige una transformación completa de la persona. Si usted no ama a Dios, no puede amar a su prójimo y eso lo vamos a ver ahorita. Y es un amor radical, ¿en qué sentido? En que incluye el corazón, el alma y la mente, o sea, todo su ser. Es lo que tiene que amar y eso era lo que ellos no entendían. Es una relación basada en el amor desinteresado, o sea, a usted no le interesa si a usted le dan o no le dan, es amar a los demás, amar a Dios y amar a los demás, que es completamente contrario a lo que los fariseos enseñaban en la parte legalista de la ley, valga la redundancia, ¿verdad? Y el Señor de una u otra forma pues desafía también a las autoridades enfocándose solamente en el amor. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Me voy a desafiar las prácticas, las prioridades de todo este montón de chavalos con amor. Entonces, muchas veces era solamente rituales, era mucha ley, mucha hablada, mucha cosa y cero amor. Y el Señor viene y los desafía y les dice, el mandamiento es amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y a su prójimo como a ustedes mismos, como ustedes no lo hacen. Entonces, el Señor lo que hace es unir estos 2 mandamientos para demostrarle a la gente que el amor de Dios y el amor al prójimo no se pueden separar. No se puede amar a Dios de verdad si usted no ama a los demás. El amor al prójimo de una u otra forma es una expresión tangible que usted puede verla, que puede tocarla, del amor de Dios. Entonces, terminamos el contexto, ya se nos fue el tiempo, nos pasamos 2 minutos, se nos fue el tiempo, vamos a ir a una pausa y no se despegue porque cuando volvamos vamos a seguir aprendiendo sobre el mandamiento más importante. Vamos a ir a escuchar en este momento a una banda que se llama Tu Primer Amor, la escuché hace como un mes, muy buenos, Tu Primer Amor, si tienes fe, y volvemos con el desarrollo de este tema, que es amar a Dios, el mandamiento más importante. Ya volvemos. ¡Sálvese quien crea! Volvemos a Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear, y me gustaría agradecerle por estar con nosotros en lo que llevamos del programa. Ya vamos casi por la mitad, más bien ya pasamos un poquito más de la mitad y estamos a punto de cerrar nuestro programa. Nos queda un poquito más de análisis sobre lo que estamos estudiando el día de hoy, que es el mandamiento más importante, y hemos estado trabajando en Mateo en el capítulo 22 en la porción de los versículos 34 al 40, enfocándonos un poquito más en los versículos 37 al 39. Si usted se viene conectando, le voy a hacer un resumen súper rápido. En el primer bloque estuvimos hablando un poquito sobre el tema, estuvimos recordando un poquito las redes sociales de nuestro programa, de nuestro ministerio, que estamos en Instagram, Facebook y TikTok, y nuestro canal de YouTube, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y todo lo demás. Nos puede buscar como Sálvese quien crea
Y recuerden nuestro WhatsApp también muy importante, 6127-8363. Si usted está fuera de Costa Rica, más 506-6127-8363. Principalmente recuerde que ese WhatsApp es para todo lo que usted necesite. Si usted necesita oración, si necesita un consejo, si tiene dudas del estudio de su palabra, con mucho gusto nosotros podemos inclusive dedicar un programa solamente a responder sus preguntas. Por favor, comuníquese con nosotros al 6127-8363 y si está fuera de Costa Rica, más 506-6127-8363. Y recuerden nuestro website www.salvesequiencrea.org. Estamos trabajando hoy el mandamiento más importante, como hablábamos ahora. En el bloque anterior estuvimos hablando un poquito del contexto que estaba viviendo Jesucristo a la hora de dar esta enseñanza, y estuvimos trabajando, como lo mencioné antes, en Mateo 22, 34 al 40, estuvimos leyéndolo y entendimos un poquito sobre los contextos político, religioso y social en el que estaba Jesucristo en ese momento. Hablamos un poquito también sobre la situación inmediata del por qué al Señor le hacen la pregunta que le hacen, ¿verdad? Que cuál es el mayor mandamiento. Y estuvimos analizando un poquito la respuesta también de Jesucristo, el significado de esa respuesta. Y bueno, si usted se perdió todo eso, la ventaja es que nosotros guardamos y publicamos este programa en nuestro sitio de internet www.salvesequiencrea.org. Ahí usted lo va a poder encontrar para que lo vea y lo estudie un poquito más. Ahora, vamos entonces, ahora sí, ya tenemos todo el contexto, entendimos el por qué el Señor y vimos cuál es la respuesta que el Señor da y el por qué Él da la respuesta. Ahora entonces, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esta situación que el Señor está pasando? Pues tiene que dejar una enseñanza. Obviamente todo lo que está en la Biblia nos deja una enseñanza, y para poder entender esa enseñanza nosotros tenemos que escudriñar qué fue lo que pasó y por qué el Señor dice lo que dijo. Ya vimos la respuesta, ya vimos cuál es el sentido, pero vamos a meternos más profundo para poder entender un poquito más en esto. Recuerde que hemos estado hablando que el amor es la base de nosotros como cristianos, es la base del cristianismo, y en lo que el Señor está hablando acá es amar a Dios con todo el corazón, con el alma y la mente, y la manifestación de ese amor en el amor que tenemos nosotros hacia nuestro prójimo. Pero, y aquí es donde vamos a empezar ya con la cuestión, este amor al prójimo no es solamente decir que yo lo amo o tener buenas intenciones o tener buenos pensamientos. Estamos hablando de acciones concretas en nuestra vida diaria que demuestran ese amor a Dios y ese amor al prójimo. Vamos a leer otra vez por aquello que usted no lo haya notado o lo haya perdido ahí de vista. Mateo 22, 37 al 39 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, recuerde que el Nuevo Testamento se escribe en griego, ¿ok? Aunque el Señor hablaba en arameo, aunque el Señor también utilizaba otro idioma, el registro como tal está hecho en griego. Por eso es importante saber cuáles palabras importantes se usan aquí en griego para poder entender cuál es la intención de lo que se dice. Y en esta nueva temporada de Sálvese Quien Crea vamos a estar trabajando mucho eso, vamos a estar escudriñando bien la palabra y ayudándoles a ustedes a darles información que tal vez normalmente uno no sabe dónde conseguirla, pues con mucho gusto nosotros se lo vamos a dar. Entonces, vamos a ver palabras en griego que son importantes de esto que dice el Señor. El primero, amarás. Amarás viene de agapeseis y la raíz es agapao. Y ojo esto, implica un amor profundo y sacrificial, no solo un sentimiento emocional. Este tipo de amor es intencional y deliberado, buscando el bienestar de la persona que usted ama. Entonces vea que el Señor, se registra aquí la palabra amarás como agapeseis, que es un amor profundo, sacrificial, que no es solamente una emoción. Es de veras, es un amor intencional y deliberado,
buscando el bienestar del amado. Ojo, bienestar. Entonces el Señor dice, amarás a Dios. Entonces no es un sentimiento, es una intención. Usted tiene que saber que tiene que hacerlo, tiene que tomar la decisión para hacerlo. 2. ¿Amarás a quién? Al Señor. Y se usa la palabra Kyrios. Bueno, en realidad es Kyrión, pero la raíz es Kyrios y se refiere al Señor o al amo. En el contexto judío es el término que se usa para Dios, que denota autoridad y soberanía. Entonces tomarás la decisión, serás intencional de no solamente sentir amor, sino realmente hacerlo. ¿A quién? A la autoridad, a la soberanía que está encima suyo. Y luego usa la palabra al Señor Dios, que usa teón, que es la base teos, y es la palabra griega para Dios, y aquí se refiere a Yahvé, a Dios, al Dios de Israel. Entonces, vas a tomar la decisión sacrificial, no el sentimiento, la decisión intencional sacrificial de amar a ese Señor, a esa autoridad, soberanía que es el Dios de Israel. Ojo, ojo lo que implica, ¿verdad? Luego usa corazón, que es cardia en griego, y es el centro de los sentimientos, de los deseos y las emociones. En la cultura hebrea, el corazón también es visto como el asiento de la voluntad y la intención. Ojo entonces, ¿cómo se va armando esto? Luego el alma, psique, que se refiere al interior de una persona, el principio vital que anima el cuerpo, a menudo traducido también como alma o vida. También usa mente, dianoia, que es el entendimiento, que es la facultad de pensar, comprender y razonar. Y prójimo, hay otras ahí que no las vamos a tocar por tiempo, pero la más importante aquí también es prójimo, plesión. Se refiere a cercano, a prójimo. En el contexto bíblico esto se expande para incluir no solo a los que están físicamente cerca, sino a todos con quienes interactuamos, incluyendo enemigos y desconocidos. Vea qué impresionante toda la sabiduría que hay en esa frase. Entonces, voy a leérselo en otras palabras con respecto a lo que significa cada palabra. Vas a tomar la decisión de amor profundo y sacrificial, no solamente en sentimiento, sino intencional y deliberado. ¿De qué? De amar al Señor, al Kyrios, a la autoridad y soberanía, que es Teos, que es Dios, el Dios de Israel, con tu cardia, con tu corazón, con tus sentimientos, deseos y emociones, con toda tu voluntad, con toda tu intención, con tu alma, con la psique, con todo tu interior también como persona, con tu principio vital, con tu vida, también con tu mente, con dianoia, con tu entendimiento, o sea, bien pensado, comprendido y razonado, y a tu prójimo también, que es cualquier persona que esté físicamente cerca, pero también incluye enemigos y desconocidos. Vean lo impresionante que Dios nos está diciendo el día de hoy. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo. Vea qué impresionante. A nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vea toda la sabiduría que hay en esa frase que dice el Señor. Entonces, ¿qué es amar a Dios con todo el corazón? Y vea lo que estamos hablando ahorita entonces. Amar a Dios con todas nuestras emociones y con nuestros deseos es meter nuestros afectos, nuestros deseos, pero alineados con la voluntad de Dios. Meter todo lo que nos apasiona, nuestros anhelos, las motivaciones, todo dirigido hacia Dios, para agradarle y para honrarle en todo lo que hacemos. Eso es amar a Dios con todo el corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón tiene que estar protegido y dedicado enteramente a Dios. ¿Qué es amar a Dios con todo el alma? El alma representa la vida, ya lo vimos, es nuestra identidad, la identidad más profunda de nosotros. Esto es una devoción total, mis hermanos, una entrega completa a Dios. No es superficial como lo hablábamos ahora, es sacrificial, es
agarrar toda nuestra existencia, nuestros valores, nuestras prioridades y ponerlas hacia Dios. Salmo 103:1 dice: bendice alma mía, ojo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Vea cómo todo el alma, todo lo que yo soy internamente está llamada a adorar y a glorificar a Dios en todo momento. ¿Y qué es amar a Dios? Con toda la mente. Toda la mente es nuestro pensamiento, ya lo vimos, nuestro entendimiento, nuestro razonamiento. Es hacer un compromiso intelectual y racional, pensado, entendido. Nosotros no tenemos que hacerlo a lo que caiga, tenemos que pensarlo intencionalmente. Ahora, nosotros para lograrlo tenemos que estudiar su palabra, tenemos que meditar en lo que Él nos enseña para poder aplicar en nuestras decisiones todas esas cosas que nosotros aprendemos de la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad agradable y perfecta. Entonces Dios lo que nos está haciendo es llamar a nuestra mente a que se alinee a el Señor y amarle con todo nuestro ser. Y amar a nuestro prójimo. ¿Qué es lo que pasa con amar a nuestro prójimo? Que no es solamente decir que lo amamos, sino que implica acciones más concretas en nuestra vida diaria. ¿Cómo? Siendo bondadosos, siendo compasivos. Tenemos que ser justos también con la gente, tenemos que perdonarles, tenemos que buscar reconciliación. Si usted quiere ejemplos de esto, pues en la Biblia hay varios, pero le voy a mencionar solo dos. Por ejemplo, el buen samaritano, recuerda, el ejemplo clásico de amor al prójimo, que trasciende todas las barreras que nosotros podamos conocer, culturales y religiosas. El samaritano, ustedes sabían que los samaritanos y los judíos no se llevaban, ¿verdad? Tenían una diferencia ahí, pero el samaritano, a diferencia de los líderes religiosos de ese momento, mostró compasión y cuidado por el hombre herido. Y Ruth y Noemí, en el libro de Ruth, ¿verdad? La lealtad y el amor de Ruth hacia su suegra, hacia Noemí, ese es un ejemplo de amor al prójimo que no es obligación, ¿verdad? Y más bien es un compromiso y un cuidado. Yo quiero cerrar este bloque, que ya me pasé otra vez. Quiero cerrar este bloque con 2 versículos más sobre esto. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Vea cómo Juan no separa las dos cosas, ¿verdad? El amor a Dios y el amor al prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si no demostramos amor para las demás personas. Y Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Yo, Jehová. Vean el Antiguo Testamento, el principio que se nos da desde el Antiguo Testamento: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y vean la importancia también del perdón, no buscar la venganza, ¿verdad? Y quitar completamente el rencor. Entonces, me pasé del tiempo. Vamos a dejar este bloque hasta acá. Vamos a ir a escuchar otra cancioncita para descansar un poquito. Vamos a escuchar a música de movimiento, se llama Ilusiones, y volvemos con el cierre del programa. Ya volvemos. VAS Producciones, estudio de grabación. Creamos y producimos arreglos musicales, cuñas, producción y grabación con los plugins más actuales, manejo y contenido de redes sociales. En producción audiovisual le ofrecemos videoclips musicales y videos corporativos para su empresa. Contáctenos 6022-7918, 6022-7918. Encuéntrenos en Facebook, VAS Producciones. Esto es Sálvese quien crea. Volvemos a Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y permítame agradecerle una vez más, ya le había agradecido en el bloque anterior, pero quisiera agradecerle por mantenerse ahí conectadito con nosotros. Gracias por escucharnos. Por favor, le pido, le suplico que por favor se contacte con nosotros por medio de nuestro WhatsApp 617-8363 y nos cuente si usted está escuchando el programa solo, si lo escucha con su familia. Díganos el nombre de las personas con las que usted escucha el programa para poder saludarles, para poder tener contacto con ustedes, para mandarles material si ustedes tienen dudas, si ustedes dicen, bueno, es que del bloque anterior no me quedó claro tal cosa, ¿usted me puede explicar? Claro, con mucho gusto. Ahí nos comunicamos por audio, nos comunicamos por WhatsApp, todo lo que usted necesite, aquí estamos para servirles. Del bloque anterior me faltó decirles varias cosas que por tiempo no lo puedo compartir,
pero estaba hablando ahora con producción y es muy probable que vayamos a grabar un podcast para dar más información sobre el tema que estamos hablando y complementarlo, ¿verdad? Un poquito diferente a lo que estamos hablando ahorita en radio, porque son formatos pues diferentes, son formatos de edición y de trabajo diferentes, pero hubo cosas aquí que yo no toqué que me gustaría tocar en el podcast, que es un poquito más libre, es un poquito más abierto a conversación. Entonces muy probablemente estaríamos sacando este podcast para el próximo martes, si Dios lo permite. Esté atento a redes sociales porque vamos a ver si podemos lograrlo de grabar esto. Si no, durante la semana lo estaríamos posteando, pero para que esté ahí al tanto, ¿verdad? Estamos trabajando el tema el día de hoy, el mandamiento más importante, y estamos trabajando en Mateo capítulo 22, todo el capítulo 22, pero en una porción muy importante que es de los versículos 37 al 39. En realidad es un poquito más, para poder dar un poquito más de contexto, la porción en la que estamos trabajando es del 34 al 40, pero la enseñanza de Jesús está en los versículos que le acabo de comentar, que son del 37 al 39, donde dice: Jesús le dijo, amarás al Señor